Mira, en México o bueno, ya falleció hace mucho tiempo, pero es un pensador de esos clásicos de la política exterior mexicana que se llama Mario Ojeda. Mario Ojeda tenía un libro que se llamaba Los límites y alcances de la política exterior de México. Y decía, tenemos una realidad innegable con Estados Unidos, más de 3.200 kilómetros de frontera, la potencia mundial, el país más beligerante, el que más se mete a guerras, y no necesitamos que nos saboteen a nosotros, porque también ellos necesitan cierto orden. Entonces había una ecuación. En esa ecuación, técnicamente, dice Estados Unidos reconoce que necesita a México para tener estabilidad. Mario Ojeda entonces establece una ecuación en donde dice que observando el comportamiento de la relación asimétrica que tenemos con Estados Unidos sí presiona a México hasta el punto en el cual México dice, voy a ceder en esto porque es importante para mí, pero es vital para ti. Entonces, Mario Ojeda encuentra que México cede en todo aquello que siendo importante para México, no de ahora, históricamente, sea vital para Estados Unidos. Lo que sea de vital importancia para Estados Unidos, en eso México cede, sin que eso lo lleve a perder, digamos, su gobernabilidad. Pero Estados Unidos también respeta a México a pesar de la asimetría en aquellos temas que solo sean importantes para Estados Unidos, pero vitales para México. Y uno de los puntos vitales, Hugo, es que México tiene 7 principios de política exterior que son, además, tienen un rango constitucional, y en ese rango constitucional está la no intervención, está la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la promoción de la cooperación internacional para el desarrollo, y prácticamente, digamos, en todos estos, te das cuenta, son pues principios constitucionales. Mira, aquí hemos estado mencionando ya algunos: la autodeterminación, la no intervención, la solución pacífica de controversias. Es decir, ya no solamente es un tema filosófico, sino además está en el artículo 89, la fracción 10, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, y también, ¿no? Respeto, protección y promoción de los derechos humanos, y ahí generalmente se le agrega el de la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Estos principios de política exterior tienen, decíamos, rango constitucional, y Estados Unidos, cuando sabe que hay temas de vital importancia para México, presiona, pero cuando México dice no, hasta aquí, entonces ya Estados Unidos también recula y dice, ok, hasta ahí. Por eso ahora con el tema del envío de armas, México dice no. Y por más que Estados Unidos pueda arrodillar a Francia, pueda arrodillar a Alemania, no lo puede hacer con México, porque Estados Unidos sabe que si desestabiliza México, somos sus socios naturales, pues. Puede Sí, controlar, no puede controlar 3.200 kilómetros de frontera. México podría desestabilizar al hacer la frontera más porosa. Entonces también necesita tener gestos con el gobierno mexicano, pero pues a veces las relaciones son complejas y son ríspidas, pero dice Mario Ojeda, pero de aquí no se pasa. Y esto lo escribe en los años 70, pero yo he seguido, digamos, esa formulita hasta la fecha, y efectivamente, mira, López Obrador se ha dado el lujo de no reconocer a Joe Biden hasta que la última instancia, cuando Donald Trump decía que le habían hecho fraude, hasta que la última instancia legal, es decir, el Tribunal Supremo dijo, sí, ganó Biden, entonces ya López Obrador reconoció el gobierno de Biden, cuando aquí toda la derecha corporativa y los medios decían, el problemón en el que nos vamos a meter con Biden porque López Obrador no se apresura a lamer los huevos. Dijo López Obrador, ni madres. Como a mí ya me la hicieron, soy víctima del reconocimiento anticipado de otros gobiernos a gobernantes fraudulentos que me ganaron con fraude. Yo, hasta que la última instancia legal reconozca a Biden, entonces ya lo saludaré como presidente. Dijeron que iban a llevarse pésimo porque además también intentaban desestabilizar a México, diciéndole a Biden que López Obrador se había llevado de perlas con Donald Trump. Y mira esta imagen.
ha sido muy hábil el presidente mexicano para permitirse, para generarse un ambiente de gobernabilidad. Trajo a Díaz Canel, cubano, al grito de independencia. Y desde el Zócalo mexicano, López Obrador llamó a Estados Unidos, le gritó a los cuatro vientos, ya dejen tranquilo a Cuba, le permitió, le dio foro al presidente cubano y le llamó a Cuba la nueva Numancia, en honor a aquel pueblo, a Numancia, que resistió los embates hasta que prefirieron morir que vivir arrodillados. Y son estos gestos simbólicos que luego decía la derecha mexicana, y López Obrador se busca problemas de gratis, y luego en la noche sale Joe Biden a decir que Estados Unidos no tenía un mejor amigo en el mundo que México. Es decir, ¿sabes? Como te puedo permitir esto, López Obrador, ya sé que es de consumo interno, pero ya sé que a la hora de la hora sí colaboras, sí jalas. Entonces, de todo lo rebelde que quieras, niéganos cuantas cosas que solo sean importantes, sean vitales para ti, pero en lo vital para nosotros, ahí sí tienes que ceder. Y México dice, bueno, de lo que es vital para ellos, qué tan vital es para nosotros, y si solo es importante, vamos para adelante. Es jugar con fuego, pero estamos en la jaula geopolítica, mi querido Hugo. Bueno, yo también creo que toca sobrevivir, porque al presidente de México le ha tocado tratar con Trump muy duro, muy ríspido, y también ahora con Biden, que es más astuto, y hay que leerlo más. Con Trump sabes más las cosas de directo y con Biden menos. Yo quería anotar un octavo punto a ese lineamiento de México que todos lo conocemos y por eso, si a mí me persiguen, el primer país que buscaría para el asilo es México. Eh, el tema de las armas nucleares. México siempre ha tenido una postura muy sólida con respecto al tema del armamento nuclear, el desarrollo de armas nucleares, el uso de esa tecnología para este tipo de temas y su postura de todos los presidentes de México, incluyendo el actual, ha sido el no militarismo, no el armamentismo y no el uso de este tipo de armamento, ¿no? Sobre todo el nuclear, ¿no? Y muchos mexicanos de renombre históricamente importantes para México y para el mundo han luchado, han colaborado en este tema en las Naciones Unidas, ¿no? Para que se desnuclearice el planeta, sobre todo este armamento, ¿no? Y también mientras usted hablaba me acordaba de un programa que usted hizo hace poco y sobre Brad cuando lo encerraron en Estados Unidos como varias horas en una especie de tortura psicológica para llegar a acuerdos sobre el tema del tercer país, ¿no? De quédate en México, ¿no? Y también hay que decirlo que es una relación muy compleja la que tiene México con Estados Unidos. No existe otro país en el mundo que tenga una relación tan difícil con un país vecino como las que tiene México con Estados Unidos. Es muy complejo, es muy difícil tener que aflojar la cuerda para poder, como usted bien lo dijo y fue un análisis muy concreto y adecuado, el tener gobernabilidad. Cuando estábamos hablando, regresando al pasado, de lo de Lula, que gobernó 2 veces sin problemas, y llega Dilma, que sí es exguerrillera y que sí tenía el deseo de acabar con el poder de los banqueros de Sao Paulo, la sacaron. Tiene usted toda la razón en eso. Creo yo que Lula fue bien, usted bien lo dice, logró gobernabilidad, logró estabilidad, hizo algunos procesos de cambio, de mejora en la estructura del sistema, ¿no? Como quien dice, lo que dice Gilles y Gautari en su libro, estos franceses, sobre el capitalismo, ¿no? El capitalismo extrae lo mejor de otros sistemas para poder seguir sobreviviendo, se readapta, ¿no? Entonces se moderniza, se estabiliza y toma del... A veces no sabemos del capitalismo moderno qué parte es más socialista y qué parte es de libre mercado, definitivamente. Y nuestros gobiernos, por eso yo siempre digo que el progresismo tiene de izquierda, pero también tiene de derecha. Y hay progresistas de izquierda y hay progresistas de derecha, ¿no? Y por eso mismo tenemos este gatopardismo, pero sí, ciertamente Lula tiene la tendencia hacia la izquierda, no podría dejar de serlo porque fue sindicalista, peleó como trabajador de la fábrica que hacía partes y piezas para la Volkswagen de Brasil, hizo huelgas de hambre por mucho tiempo, su mujer murió en la puerta de un hospital porque no la atendieron por ser pobre,
y murió no solamente la esposa, la primera esposa que tuvo, sino también la criatura que tenía en el vientre. Lula sabe lo que es la miseria y la pobreza, ¿no? Y él ha dicho, bueno, los ricos los dejo, pero déjenme ser lo mío. Pero en ese pequeño espacio de poder hacer reformas para ayudar a los pobres, para hacer que Brasil sea más justo, más redistributivo, lo acabaron, lo metieron preso, lo mezclaron con la persecución judicial, porque para destruir a Dilma había que destruirlo a Lula, etcétera, etcétera. Entonces, él sabe que no se puede ser tibio en este tipo de temas, ¿no? Porque dejas cabos sueltos. Entonces, siendo un hombre más experimentado, más sabio, nosotros que vemos todo este preámbulo histórico de una manera fría, él que la vivió en caliente, probablemente tiene una concepción un poco más interesante. Yo veo incluso que conozco, he escuchado a Pepe Mujica, que fue guerrillero y todo. Tú dices en la edad adulta de ellos, mayor, cómo se entibian, ¿no? Cómo el discurso, incluso ahora que estuvo en Uruguay Lula y que visitó a Pepe Mujica, Mujica dice, es que los cambios del siglo XXI ya no son ni de izquierda ni de derecha, ya no son ni socialismo ni capitalismo, es humanismo puro. O sea, el hombre ya está filosofando en otros caminos, pero ciertamente la tortura, la persecución, la cárcel te doblegan, te amansan. Esa juventud rebelde se va perdiendo cuando tú vas perdiendo seres queridos, cuando te van amenazando y te van cumpliendo las amenazas, cuando te van cerrando las puertas y como usted bien lo dijo, perfectamente lo dijo, pierdes gobernabilidad. Pregúntenle a Maduro, pregúntenle a Castillo, entonces pregúntenle a Correa, casi lo matan a Correa en el 2009, justamente después de firmar esto del Sucre. Entonces, cuando eres un poco radical hacia el poder, tienes que atenderte a las consecuencias. En cambio, cuando eres tibio, cuando das una de cal y dos de arena, entonces como que puedes terminar, logras una estatua en un parque de tu país, en una plaza importante, no te matan, tus hijos viven tranquilos, hiciste algo por los pobres, pero no cambiaste la estructura. Nuevamente, Gilis y Gautari, el capitalismo, ¿no? Y el antiedipo. O sea, tal cual, ¿no? Como lo decía Perón, ¿no? Si queremos cambios radicales, nos va a tomar 30, 40 años rehacer todo porque botamos todo al piso. Pero podemos construir sobre lo que ya existe, ¿no? Y creo que Dilma no lo tuvo de esa manera, ya le estorbó el tema de la banca de Sao Paulo que controla y domina todo el sistema. López Obrador se le ha criticado mucho que por qué no hay una banca pública en México, por qué no se quita este monopolio de los bancos privados, etcétera, etcétera. No ha tocado ese tema, no estoy juzgando ni criticando, pero entiendo que meterte contra el poder, contra BlackRock, contra Citigroup y todo lo demás, podría significar que mañana la pelea se hace más dura y más cruel. Tal vez pelear contra los chayotes es más fácil y sencillo que pelear contra los titireteros. Esos son títeres, esos son marionetas, son muñequitos, son juguetitos en manos del poder, ¿no? Pero realmente irte contra el poder, de eso puede hablar los que están ahorita en la cárcel, exmandatarios sin un juicio. El caso de Castillo es devastador, es tal cual el hombre muy inocente quiso hacer cambios radicales y no se pudieron dar. Veamos qué pasa con Petro. No tiene el músculo político en el Senado, en el Congreso, no tiene muchos caminos para actuar, pero ya está queriendo hacer reformas con respecto del tema de las pensiones y con el tema de los impuestos. Tibio todo, descafeinado, pero habrá que ver, es una nueva etapa de este plan yo también diría 2.0 del progresismo en América del Sur. Tuvimos una primera etapa desde el 2000, desde que gana, en Bolivia Evo Morales, cuando yo salgo ya de Bolivia, ya venía en solitario como loquito, acá dicen loquito cuando tú hablas solo, como loquito Chávez en Venezuela, gana Evo en Bolivia y ya tuvo un compinche. Después gana Kirchner en Argentina y se va haciendo una corriente, una ola. En el 2007 después gana Correa, Lula antes había ganado, entonces ya ahí se da una corriente filosófica en el continente. Ahora se da una segunda etapa que puede trabajar por lo que ya se construyó anteriormente. Por eso creo que Lula debería tener las ideas más claras porque están los documentos. Están los documentos incluso en el Internet de todo lo que se trabajó en la UNASUR. No es necesario inventarse el agua tibia, ya se sabe qué es lo que hay que hacer para la región y para estar fuertes.
porque si tuviéramos un ejército, un sistema de seguridad común, de inteligencia en común y todo lo demás, sería mucho más difícil que potencias como Francia, Alemania o la Unión Europea en general, Gran Bretaña o, la Unión, el Reino Unido o los mismos Estados Unidos tuvieran la facilidad para hacer golpes de Estado, tuvieran la facilidad para manipular y para que las compañías de esos países puedan hacer lo que les da la gana sin ninguna culpabilidad acá en nuestro territorio, ¿no? O sea, ese es el camino que hay que seguir y creo yo que hasta el presidente de México sabe que ese es el camino. Ebrard estuvo en Argentina, Tibio también hubo declaraciones muy fuertes ahí. Habrá que ver qué realmente se puede hacer, ¿no? Porque yo digo definitivamente que para poder hacer estas cosas, nuestro tapón, nuestro escudo es México. Pero México ser el tapón y el escudo de retener a la potencia que quiere venir por el litio, por el petróleo, por el agua, por lo que sea, significa enfrentarse de una manera terrible contra Estados Unidos. O sea, incluso en caliente, porque Trump dijo directamente, voy a meter armas para pelear con el pretexto de los LeBaron, ¿no? O sea, Estados Unidos necesita un pretexto para volver a invadir a México. Y México está dando las 100,000 razones para buscar la paz. Estados Unidos está buscando siempre el pretexto para volver a invadir a México. Y lo estoy diciendo en serio. Sí, Es parte de la sí, agenda. pero mira, Hugo, yo conozco bien esa relación bilateral y sería bastante suicida para Estados Unidos. Primero porque tenemos casi 40 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos. De esos, como 13 millones nacieron en México. Si Estados Unidos hiciera algo en contra de México, activaría a esos millones de mexicanos que pueden votar, muchos de ellos, que pueden movilizarse. Todavía no logran los mexicanos en Estados Unidos activar su vena política, su brazo político. Ya hay un despertar y algo que le hace falta muchísimo trabajar al gobierno mexicano, a este y a los anteriores, es justamente el politizar y empoderar a los mexicanos en Estados Unidos todavía más, porque a diferencia de Ecuador, a diferencia de Colombia, a diferencia de Brasil o de Argentina o de cualquier otro país, México tiene un capital social, cultural brutal en los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de unos 60 millones de personas de origen hispano en los Estados Unidos. De esos, México representa más del 66%. Solamente las comunidades mexicanas. Ahora, hay comunidades mexicanas dispersas hasta ideológicamente en diferentes estratos sociales, con diferentes niveles de estudios. Pues es casi un país dentro de otro, casi, ¿no? Más de 40 millones. Pero si Estados Unidos le da una razón a esos 40 millones para despertar su vena nacional, su origen nacional, yo no dudaría ni tantito que desarrollaran un cabildeo intensivo desde el mismísimo Congreso para combatir al gigante desde sus entrañas, que esa es una ventaja que tiene México, por ejemplo, y no tienen otros países. Y mira, tan es así que yo no recuerdo una comunidad migrante en ningún momento de la historia y en esta realidad, en este momento, que mande tanto dinero a su país de origen, porque muchos luego menosprecian a nuestros migrantes mexicanos, que para mí son verdaderos héroes, porque si también en buena medida le ha ido bien al gobierno mexicano de López Obrador, en buena medida es porque los mexicanos, los migrantes mexicanos en Estados Unidos inyectan entre 50 y 60 mil millones de dólares anuales, pero van abajo, al pueblo raso, a sus familiares, a sus parientes. Eso nada más en el plano económico. Imagínate esa vena activada políticamente. Además, si México un día dice, ok, nos quieres invadir, ok, nadie va a pelear contra ti, sabemos que no tenemos oportunidad, pásale, güey. ¿Cómo controlas a un país de 130 millones si no pudiste con Afganistán, si no pudiste con Irak? Y la frontera porosa para que, ¿saben qué? Centroamericanos, pásenle, adelante, sírvanse con la grande. No, o Sí, sea, sí. los gringos no son tontos, o sea, sí tienen, si algo justamente les he reconocido es que saben jugar ajedrez y saben mover muy bien sus fichas, y la élite política estadounidense sabe para qué es el dinero, es decir, no solamente para comprar, sino para invertir y mover fichas. Y México, pues en buena medida, gran parte de la estabilidad económica que tiene Estados Unidos es en buena medida por México, más que por Canadá. Imagínate, Hugo,
tenemos un volumen comercial de 715 mil millones de dólares, por encima de China y por encima de Canadá. Entonces, por eso decimos que la interdependencia es más compleja de lo que parece. Entonces, ahí está, digamos, parte de mis razones, pues, por las cuales efectivamente México una barrera de contención, pero para México, los mexicanos y los estadounidenses de origen mexicano, que todavía sienten cariño por el país de sus padres, también son una barrera de protección y no es tan fácil para Estados Unidos desestabilizar el vecindario. Por eso justamente permitieron la llegada de López Obrador, al que muchos también en Washington le tenían cierta reserva y cierto recelo.